de todo ser viviente, menos animales, de que si a alguien le gusta la jota, le gusta cantar o bailar o tocar, que vengáis a aprender. Pero ya. Sobre todo chicos pequeños para bailar, que están en escasez. Dicho esto... ¿Y grandes? Chicos grandes también. Chicos grandes también, pero es que hay algunos que no se aplican. Ahí lo dejo. ¿Eh? Eso es cierto, es cierto. Bueno, ahora si antes estábamos en Antillón, ahora viajaremos a la Sierra de Guara, a la que está dedicada la jota que les ofrecerá a continuación nuestro grupo juvenil. Les dejo con ellos y con la jota de Guara. Septiembre que se después de que se ahoguen un poco, y yo con ellos también, porque estábamos ahí dentro y estábamos así, decía Javi, ya no puedo cantar más rápido, es que más rápido ya no se puede ir. ¿Cierto o no? Hola, ¿hay público? Sí. Ah, vale. Es que de aquí no se ve nada, ¿eh? Bueno, ahora volvemos al canto otra vez y serán tres hermosas voces de jóvenes quienes a continuación les ofrecerán sus jotas de estilo. Así que sin más, con todos ustedes, Sonia, Jorge y Noelia.
me olvida presentar a compañeros y luego los veo ustedes, me quedo así y digo, ¿tú qué haces aquí? Que no, que te tengo que cantar. Digo, bien, vale. Así que nada, con este lote también iba Raúl y les ofreciera ahora su jota y pido un perdón. Bueno, España dicen que es uno de los lugares con mejor gastronomía de todo el mundo. Correcto, me parece bien. Pero dentro de España, para mí, una de las ciudades más bonitas que hay y con más sentimiento y con más fuerza es Zaragoza. Pues hasta allí nos vamos ahora para disfrutar de un bolero y no una jota. Un bolero que interpretará nuestro grupo de baile dirigido por Juanjo Miguel y Noelia Ortiz. Así que sin más, con todos ustedes, el bolero de Zaragoza. Y rejalado.